Bienvenidos a Comuna Comunica, un espacio donde los artistas y los emprendedores independientes van a poder expresarse, comunicarse y también tener una comunidad de apoyo. Una vez más, bienvenidos a Comuna Comunica. Mire, aclaremos esto ahora. Yo nunca traicioné a nadie en mi vida que no se lo hubiera merecido, ¿entiende? Todo lo que tengo en este mundo son mis huevos y mi palabra, y esta no la rompo por nadie, ¿entiende eso? Hey, ¿qué onda mi gente? ¿Cómo están? Soy Javier Dorantes, el presentador de Comuna Comunica. Hoy estamos grabando el 5º episodio de la primera temporada. Quiero presentarles a nuestro invitado, un empresario independiente que simplemente es el más cabrón que conozco hasta ahora. Les presento a Ramón Montaño. Mucho gusto. Mucho gusto, carnal. Quiero decir, mira, muchas gracias por la invitación. No me esperaba, la verdad, estar aquí. Pero muchas gracias por estar aquí, carajo. Hasta se siente una vibra toda llena de energía. Siento que estoy en la pirámide de Teotihuacán. A la verga. Pues es que es el mero arte, carnal. Exacto. Es lo mero chido que tenemos aquí en la comuna. Y bueno, dime, ¿te sientes cómodo? ¿Te sientes a gusto estando aquí con nosotros? Claro que sí, mira. La verdad es que está perfecto. A excepción del sol, un poquito de sol, pero nada que no podamos manejar. Es que el pinche sol está cabrón, está Sí, que sí, jode, sí. ¿verdad? Sí, no, horrible. Pero bueno, vamos entrando ahora sí que en la entrevista, entrando en lo que nos compete a todos. Tú eres un empresario independiente, tú has llevado un negocio avante. Cuéntanos, ¿cómo es que inició este negocio? ¿Cómo es que empezaste en este negocio? Ok, bueno, mira, yo me dedico a la compra, venta, distribución y manejo de lo que son materiales perecederos. Mucha gente no las conoce. Es todo lo que sale, se podría llamar desperdicio de alimento. Ok. Todo lo que conlleva aceites. Muchas veces a cuántos no nos ha pasado que, no sé, nos hacemos una milanesa y sobra aceite, aceite Sí, ya claro. contaminado. Todo eso es lo que yo manejo, distribuyo. En eso gira el rol de mi negocio, ¿no? Entonces podríamos decir que lo que es la basura de un negocio para ti prácticamente es de donde vas a Es sacar el oro el puro, dinero, el oro. exactamente. Sí, 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 mira, a eso es lo que gira en torno al. Mira, honestamente yo empecé. Uy, ¿Desde mira, cuándo? sí, mira, ese negocio, la verdad, fue un negocio familiar. Ha sido un negocio Ok. familiar. eh, pero mira, yo te podría decir que yo empecé a empaparme en todo esto desde los 8 años. 8 años, o sea, desde que eras muy chico, desde que eras un Sí, morro. claro, o sea, yo crecí prácticamente con todo esto, ¿no? Viendo cómo se manejaba ese material. Wow. Entonces, Sí. si iniciaste a los 8 años empapándote, ¿cuándo tomaste las riendas de tu propio negocio? O que mira, sí fue un camino largo, la verdad. Mm, Creo que te podría decir que ya empecé yo a tomar las riendas exactamente entre 17 y 18 años. La madre, demasiado joven. Al parecer. Bueno, es que también, o sea, no tenemos conocimiento de que jóvenes de 17 o 18 años, pues, no sé, estén ahora sí que manejando un negocio Sí, o sí, dándole sí. mantenimiento a un negocio para de ahí generar. Claro, claro. Así que, pues, para nosotros es muy sorprendente. Pero, oye, ¿cómo fue el trayecto de ese negocio? Sabemos que lo tienes, son los residuos. Exacto. ¿Cómo fue el empezar a hacerlo crecer? Digamos, porque sabemos que es heredado. Sí, Tú le diste crecimiento a ese negocio. exactamente. Mira, cuando yo entré a tomar las riendas, ya tenía, se podría decir, una base establecida. O sea, lo que ya era el negocio, pero yo lo quería llevar un poco más allá. ¿A qué me refiero? Quería expandirlo, eh, tanto en crecimiento distribucional como la versatilidad de que le podía dar al producto. ¿A qué me refiero? Mira, cuando yo tomé las riendas, honestamente ya tenía el negocio un modus operandi, ¿sabes? O sea, ya se manejaba de cierta manera. Pero yo me di cuenta que debido a eso, solo podíamos abarcar ciertas instituciones, ciertos lugares. Teníamos una limitación, por así decirlo. Cuando yo me doy cuenta de eso, empecé a implementar ciertas medidas para precisamente llegar a concienciar más a las personas, a llegar a más personas, más locales, más establecimientos. Y muchas veces lo que yo me di cuenta era que le dábamos prioridad a establecimientos
se podría decir ya grandes, o sea, ya de marca, ya de industriales se podría decir. Y muchas veces dejábamos de lado precisamente a locales independientes, ¿no? Como podría llamarse un puesto de carnitas, Ok. como podría llamarse alguien que te dedicara a vender pollos rostizados. Ese tipo de locales, la verdad, muy pocas veces se frecuentaban, o muy pocas veces les podías dar ese servicio. Al Ok. final de cuentas, muchas veces quien más lo necesita son ese tipo de lugares, a excepción de los que ya son industriales, ¿no? Grandes marcas, grandes franquicias. Ok. Te has manejado con marcas grandes y chicas. Digamos que por ahí me llegó el dato que probablemente hayas tenido el acercamiento con un, no sé si decirlo local, un establecimiento que fue conocido como el Mary Jane. Así es. Dime, ¿tuviste acercamiento con ellos? Porque, o sea, tengo entendido que esas personas, los cuales manejaban ese lugar, eran bastante acomedidos con las personas que trabajaban con ellos. ¿Qué es lo Claro. que a ti te acercó a ellos? Mira, honestamente, mi historia hacia él no tuvo que ver absolutamente nada en cuestión de trabajo. Ok, Yo me acerqué a ese establecimiento meramente por, no lo llamemos suerte, pero me acerqué a ese establecimiento porque tenía una vibra muy agradable, ¿sabes? Entonces yo en ese entonces buscaba salir, buscaba pasar un rato agradable y ese establecimiento lo daba. Entonces yo empecé a frecuentar ese lugar. ok. No sé si lo sepas, pero ese establecimiento está directamente ligado con lo que es hoy la comuna, en donde está sentado, lo que estamos haciendo todos nosotros. ¿Ok? Dime, ¿qué podrías decir al respecto de la comuna y tú como empresario independiente? ¿Qué ves en la comuna? Ok, mira, muchas veces eh, no nos damos cuenta de lo similar que son ciertos lugares. Y es cierto, mira, la verdad, honestamente, la comuna te brinda una sensación muy tranquila, una sensación agradable de estar aquí, justo como lo hacía Merino. O sea, de estar en un lugar agradable en donde no tienes que preocuparte por ciertas cosas, en donde pasas un rato muy ameno, ¿sabes? Claro. O sea, Entonces, o sea, principalmente ha sido el sentirte acobijado, sentirte exacta, acogido claro. por esa Y vida. sobre todo o sea, me gusta mucho también la forma en la que se maneja, ¿sabes? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí la comuna ayuda sí, al nuevo emprendedor, al independiente, al que quiere progresar. O Claro, sea, los acobija para que puedan realmente lograr ese sueño. Algo que muchas veces tomamos como independiente, ¿no? O sea, que puedan valerse por su propio sueño. Y eso es algo muy padre, porque, digo, no solo está desviado hacia un solo rubro como podría ser, te apoyamos si eres independiente, pero solo en cuestión de la música. O sea, hay muchos que somos, por ejemplo, independientes en cuestión de negocios. claro. Y eso está muy padre, que te brinden la mano para poder crecer, para poder expandirte. O sea, la verdad es que está muy padre. Eso es muy cierto, es muy verdadero, pero ahora sí que tal puede que me haya desviado un poco, sin embargo, podemos tomar eso, lo que es la parte del crecimiento de un negocio. Vamos volviendo a lo que fue el cómo creció tu negocio, pero si mal no sé, lo importante de un negocio es cuando se mantiene, cuando es constante. Dime, ¿cómo fue el mantener ese negocio, tal vez en cierto tiempo y también en la actualidad? ¿Cómo fue? Mira, honestamente, tener un negocio, sí, creo que es conocimiento cultural, por así decirlo, que tener un negocio es más pesado que ser un empleado. Ok, Eso es, créeme que es 100% real. Eh, el tener un negocio no solo se implica en voy, hago mi trabajo y hasta ahí acaba en cierto horario. Yo creo, mira, es que mira, mantenerlo en lo que fue en esa etapa cuando yo tomé las riendas fue bastante difícil y bastante complicado en el aspecto no solo que yo tenía que dar más del 100%, ¿sabes? Porque yo no solo estaba haciendo expandir algo, lo tenía que mm, reformar, tenía que reconstruirlo, o sea, tenía que derribar y construir porque para precisamente lograr ese crecimiento. que tuviera una evolución el negocio, vaya. Exactamente. Entonces, yo creo que lo más difícil en su momento no fue mantenerlo, creo que lo más difícil fue reconstruirlo.
renovar, por así decirlo. renovarlo. Pero, ¿cómo lo renovaste? ¿Qué fue lo que renovaste de ese negocio? Ok, mira, como te lo comenté, solo se acercaban a ciertos establecimientos. Ok, Para yo poder expandir y poder brindarle este tipo de servicio a negocios independientes o ok, emprendedores, que realmente esos son lo que son cuando están empezando, ok. tuve que desde cambiar el tipo de herramienta que uso como trabajo, llámese contenedores, garrafones, todo tipo donde se almacena el ¿El producto, producto? desde eso hasta brindar un mejor servicio. Muchas veces, y me tocó que en este negocio, mucha gente me decía, pero sí puede pasar, o por favor no me quede mal, por favor esto. Y entonces yo me daba cuenta del rezago que tenía el servicio de otras personas que se dedicaban a esto, ¿no? Entonces yo tuve que mejorar tanto ese servicio como el tipo de material que en donde se almacenaba, porque mucha gente lo trabajaba. Mira, este trabajo, la verdad es que el producto se podría decir algo muy sucio, Ok, muy, es aceite, vaya, ¿no? sí, vaya. Entonces es muy sucio, pero ¿qué pasa? Yo siempre he dicho, no porque el trabajo sea sucio, tú vas a ser sucio. Ah, ya. Claro, Muchas, claro, claro. muchas veces eso no se toma en cuenta para otros negocios o para otras personas, se podrá decir. A mí me llegaron a comentar, y que fue, creo que ese comentario fue una parte muy fundamental que me dio para yo decidir hacerlo. En una ocasión me comentaron que un establecimiento tuvo problemas. ¿Por qué? Porque sus botes de almacenamiento estaban sucios por fuera. O sea, O, entonces ya o sea, la... se desbordaba el aceite de los mm, contenedores. por más bien, las personas que lo manejaban Ajá. no se tomaban el tiempo de darle una limpieza al contenedor. Ah, o sea, simplemente era darle uso al contenedor y como quede, seguir dándole Exactamente. uso así. Y entonces, obviamente, las personas de este establecimiento, pues ya sea porque tuvieran mucho trabajo o desidia, no sé, pues lo dejaban así. Entonces tuvieron problemas porque eh, todos estos establecimientos que yo frecuento, o de donde yo saco este tipo de mercancía, son establecimientos de comida. Ah, ok. Entonces, bueno, creo que es bien sabido que un establecimiento de comida es un poco de la imagen que da, ¿sabes? Claro que sí, por Entonces, supuesto. al tener todos esos contenedores, todo ese material sucio, obviamente da una mala imagen al establecimiento. O sea, no se ve estético, ¿sabes? O Claro, sea, claro. sí le resta un poco de puntos, ¿no? Sí, es como que por fuera se ve perfecto, colorido, pero Entras y entras y de la ves, nada hay un tambo asquerosamente sucio ahí desprendiendo un exacto, olor a mugre. exactamente. Entonces, yo cuando me di cuenta de eso, ¿qué fue lo que hice? Eh, Mejoré ese servicio en que ponerle más atención a la limpieza, que sí se les daba, pero realmente no se les daba de una forma adecuada. Entonces, yo empecé a brindar un servicio que no sé si ya alguien lo había hecho, pero yo quiero Ujú. pensar que yo lo implementé al menos aquí. Ok. En eso, en dar el servicio no solo de recolección del material, sino de limpieza de los contenedores. Ah, ya, ya, ya. Ahora sí que para darle una presentación mucho mejor, ¿no? Exactamente. Entonces, eso a mí me brindó una base muy estable porque los clientes en ese entonces que tenía vieron la diferencia de cómo les llevaba ya sus contenedores, cómo manejaba su producto y se quedaban muy contentos. Ya no tenían problemas por, ya no sé, salubridad, que muchas veces les llegaba para una revisión y que tenían todo el despojo ahí, todo sucio, todo manchado, a la diferencia de que ya se los entregaba yo limpio. Entonces, eso fue un punto muy importante para que yo creciera en cuestión de expandirme en servicio. Ok, entonces expandiste tu servicio y por lo que acabas de decir me estás dando a entender que no fue publicidad, no fue usar publicidad para tu negocio, sino que No, tu trabajo, simplemente la entereza de tu trabajo era la publicidad para que ese trabajo empezara a crecer, a hacerse más grande. exactamente. Sí, o sea, yo manejé eso, fue uno de los puntos principales que yo usé para expandirlo. Y otra, claro, también tuve que deshacerme de las herramientas que tenía en ese entonces y o sea, renovar con todo lo que trabajaba. Porque, mira, cuando yo tomé las riendas, claro, había herramientas, había todo, pero eran funcionales para trabajar, pero la verdad era que no era lo adecuado. O sea, te estoy hablando que a lo mejor una herramienta tenía, si acaso, el 40% de su vida útil y aún así lo seguían utilizando. Ok, Entonces, eso también
repercutía en mi imagen, ¿sabes? En mi imagen de cómo trabajaba yo las cosas. Entonces yo tuve que renovar la mayoría, si no es que toda, de la herramienta que usaba en ese entonces. ¿Para qué? Para dar una mejor imagen. Y claro, también para poder tener un mejor manejo del material. Exactamente. Entonces, vamos prácticamente en el meridiano casi final de la entrevista. Cambiaste la herramienta. Un cambio claramente tiene que ver con tener que gastar e invertir Así para es. poder mejorar tu negocio. ¿Crees que el invertir es la parte más difícil de mantener un negocio? Mira, muchas veces muchas personas te pueden decir que sí. Yo en lo personal creo que es una de las partes más difíciles, pero no es la más difícil. Dentro de lo difícil yo creo que es lo más fácil invertir. Lo más fácil es invertir. Sí. Si eso es lo más fácil, ¿cuáles serían las más difíciles? Mira, muchas veces lo tomamos precisamente de esa manera, porque es lo más fácil. Si conseguir dinero hoy en día es Es una joda. fatal, es una joda, es horrible. Es terrible. Es cierto, pero lo más difícil no es invertir, no es conseguir, a pesar de que no tengas, mira, imagínate que fuera lo más difícil. No tengo dinero, pero voy a poner un negocio. Hoy en día hay un sinfín de lugares donde puedes pedir préstamos, te endeudas, te endrogas hasta el cuello, ¿no? Pero mm, no fue tan difícil conseguirlo. Entonces, si ya tienes el dinero, que era lo difícil, tu negocio no, porque ya le metí dinero, va a crecer. Entonces, mira, créeme que no es Tiene lógica. lo más difícil, no es invertir. ¿Es una de las partes más difíciles? Sí, Sí. pero no es la más difícil. Dentro Ok. de lo difícil, yo creo que lo más fácil es invertir. Lo realmente difícil, yo creo, en un negocio, yo creo que lo más difícil es ser perseverante y dedicarle, y tener la dedicación al 100 todos los días. Eso es lo más difícil. Entonces, sí, lo más difícil es, eso quiero creer que una persona que de verdad tiene las ganas de trabajar, que tiene las ganas de seguir adelante, de las ganas de que, digamos, puede que no ame su trabajo, puede que no quiera, Claro, pero si sigue ahí macheteándole, trabajando, digamos, tal vez no tenga dinero, pero voy a hacer todo lo posible para tenerlo, invertir. Ok, si ya tienes la inversión, tienes el dinero, pero es seguir haciendo crecer el negocio, porque en algún momento pues puede tener algún estancamiento, ¿no? claro. Mira, hay muchas partes difíciles en cuestión de un negocio. Yo creo que digo, lo más fácil dentro de lo difícil es tener el dinero para invertir. Lo más difícil es tener la perseverancia y la dedicación diaria, porque no las tienes. O sea, te lo soy sincero, hay días en donde ni siquiera me quiero parar. O sea, es horrible, es una joda. O sea, O sea, dices, al es chile quiero abrazar la horrible. almohada, quiero cerrar Exacto. los ojos, No, no no quiero quiero saber de saber de nada, absolutamente nadie, pero no se puede hacer. O porque sea, tienes un negocio. esa es la parte de tener un negocio, que tú tienes que estar consciente de que tú no tienes que dar el 100, tienes que dar el 110, el 120 Hasta el diario. Y 200. créeme que no se puede dar. O sea, no puedes darlo diario. Hay días que vas a dar el 50, el 60, el 70. Y a veces ni siquiera eso. Pero lo importante es ser perseverante, ser perseverante. Si no pudiste dar el 50, bueno, mañana das el 100. Y si no pudiste dar otra vez el 70, mañana das el 120. Tienes que ser perseverante para poder hacer que eso crezca. Y muchas veces también nos estancamos en el sentido de que es que, sabes que ya puse mi negocio, pasó un mes, pasó 2 meses, pasó 3 meses y no me está dando frutos. Algo que también es muy cierto. No muchas veces somos conscientes de lo que conlleva hacer el negocio. Queremos ver frutos así, allá, o sea, lo quiero en la mano y no es así. O sea, créeme que algo también muy difícil dentro de un negocio, muy difícil, es saber que puedes tener estabilidad, pero hay veces que no la puedes tener. Hay veces que va a haber días buenos y va a haber días malos. Algo que no te da un negocio, que sí te dan, por ejemplo, un empleo, es saber que al final de tantos días vas a tener tu pago y sabes cuánto va a ser. En un negocio no lo es. En un negocio realmente no puedes saber exactamente cuánto vas a ganar. En un negocio puedes ganar en una ocasión el triple de un sueldo normal y en otra ocasión puedes ganar el 10% de un sueldo normal. O sea, eso también es muy difícil, porque eso, créeme que te lleva a desesperarte, te lleva a querer tirar todo por la borda, Te ¿sabes? deprime. Sí, y muchas veces sí llegas a ese punto, pero también tienes que buscar la manera. Muchas veces nos enfocamos, fíjate que me pasó en una ocasión, ya me estaba estancando, ya no podía hacerlo crecer más, y me estaba yo estancando en, es que no genera, es que esto no está saliendo, no me salió como esperaba,
pero nunca me puse a pensar el por qué no salía. O sea, sé que no sale y quería yo seguir haciendo lo mismo para que sacara más, pero la cosa no iba por ahí. Era más bien enfocarme en el por qué no sale. O sea, el por qué ya no estoy recibiendo más, el por qué estoy sacando menos, el por qué ya no me está generando. Y muchas veces no nos enfocamos en eso. Muchas veces nos enfocamos en precisamente dar como querer seguir haciendo lo mismo porque ya estamos en este punto en donde el negocio se puede decir ya es estable. Ya lo hice de esta forma y ahí nos quedamos. Y ya. Pero ¿qué pasa? La vida muchas veces te empuja a crecer. Y muchas veces nos queremos aferrar a esa zona de confort, si lo quieres Muy ver de esa, cierto. de esa manera, en donde ya lo hicimos de esta forma, ya está establecido, ya está en este peldaño, ¿sabes? Ujú. Y la vida dice, no, ya te quiere patear y sube. Y tú te quieres quedar ahí porque tú dices, no, ahí está, ahí estoy, ahí estoy. ¿Y qué pasa? Cuando tú te aferras a algo así, pues muchas veces te estancas. En lugar de hacer un cambio que puede mejorar, que puede ser la diferencia para poder subir al otro peldaño, o sea, para poder subir, para poder crecer. Y muchas veces tenemos esa mala idea de que si un negocio ya me está dando, ya no le voy a, a meter más, ¿sabes? O sea, abandonan su propio negocio. Por así decirlo. O sea, también algo que a mí me ha tocado ver es que muchas veces, al principio, créeme, cuando yo empecé, cuando yo tomé la rienda, yo pensaba que ya no se le tenía que invertir nada. O sea, que el negocio ya estaba hecho, que ya solo era supervisarlo, estar moviendo aquí, hacer mi trabajo y generaba. Y no, muchas veces es precisamente el que le tienes que estar invirtiendo más y más y más. ¿Para qué? Para que crezca, para que siga manteniendo. O sea, algo también muy difícil que como negociante, como emprendedor, lo tienes que entender. Muchos tienen la creencia que un negocio, mientras más inviertas, más ganas. Y es como te digo, hay días buenos en donde puedes estar hasta arriba y hay Y hay días días en donde malos te, en donde toque, no vas a donde te tener nada. tocará sopesar todo. ¿Por qué? Porque hoy la situación está muy horrible hoy en día, donde no vas a generar, vas a tener que tú sopesar de tu bolsa esos rezagos. Cierto. O sea, Entonces, ya para ir cerrando la entrevista, ¿tú qué consejo le darías a aquellos que quieren empezar un negocio y todavía no se deciden o no saben qué hacer? ok, mira, yo como un consejo así que les puedo dar, miren, algo que es muy bien sabido es que en cualquier lado hay negocio, en cualquier lado. O sea, muchas veces no lo vemos, me incluyo yo, hay muchas cosas que yo te podría decir, es que eso no es negocio, o no sé ni cómo, no sabría ni cómo hacer negocio de eso, ¿sabes? Pero las reales cosas es que en todos lados hay negocio, eso es una realidad. Entonces, mira, yo un consejo que sí les daría a un emprendedor que quiere empezar, una, no se desesperen, porque créeme que es desesperante ver que las cosas no te salen, es desesperante. Y otra, que si no puedes dar el 100% no lo des. O sea, si no puedes darlo, no lo des, pero tu perseverancia, manténla siempre firme. Siempre sé perseverante, siempre con el pie enfrente, siempre con el pie derecho, o sea, siempre con el pie derecho. La vida te va a golpear, la vida no te va a dejar crecer en el principio, pero tú siempre con el pie derecho, sé persistente y lucha por tu sueño. O sea, realmente, si ves que no está saliendo de un modo, siempre hay que buscar, a veces el problema hay que verlo desde otro ángulo. A veces solo nos enfocamos en querer atacarlo de frente, de frente, de frente. Y muchas veces no es la solución. Muchas veces tenemos que llegarle a lo mejor y por la puerta de atrás, ¿no? ¿No Para es cierto? poder hacerlo crecer. Sé perseverante, lucha por tus sueños. Y sobre todo no se estresen, no se desesperen, ¿sabes? Es horrible llegar a un punto en donde ya no sabes ni qué hacer porque no está generando, no está creciendo. O sea, creo que eso sería lo más importante y entender que si estás optando por emprender va a ser muchísimo más difícil que emplearte, pero los resultados son mejores. Va a ser más difícil porque muchas veces tienes que dar el 120 de ti, el 100 de ti, y aún así no te va a generar, ¿sabes? Y Perfecto. muchas veces vas a dar menos y te va a generar más. Así es un negocio, no puedes saber realmente cuánto te va a generar, cuánto no te va a generar. Muchas veces es un albur, ¿sabes?
O sea, muchas veces puedes estar arriba, abajo, Y todo así eso. son las cosas. Bueno, hermano, muchísimas gracias por darnos esta entrevista. Bastante fructífera, a mi parecer. Yo la disfruté, espero la hayas disfrutado. Claro que sí. Pues gente, Ramón Montaño, empresario independiente. Nos vemos en la transmisión del próximo capítulo. Hasta luego. Right. For every rhyme I write, my right.